Qué tema apasionante, ¿verdad? Y cómo lo vamos desenrollando de alguna forma para comunicárselo a ustedes. Seguimos con Adolfo Reutemann hablando sobre los rollos del Mar Muerto. Esta responsabilidad, Adolfo, ¿usted la ha tenido por cuántos años? 30. 30 años. ¿Para ese tiempo fue su contrato o se fue prorrogando y prorrogando y prorrogando? No, digamos, según las reglas en Israel, los primeros 3 años estuve a prueba. 3 años de prueba. 3 años. Aquí son 3 meses, pero bueno, ahí va la dimensión del tiempo. 3 años de prueba, y precisamente lo que ayudó a esa contratación definitiva fue esta exhibición que hice llamado Un día en Qumran, y a partir de ahí, bueno, quedó el camino expedito para empezar a desarrollar exhibiciones tanto en el país como en el exterior, y paralelamente, como dije, poniendo énfasis en proyectos educativos de distinto tenor, siempre con el propósito de acercar esta temática, como te dije, muy esotérica, compleja, pero fascinante a la vez, al público en general. Ahora, ¿todos los documentos están en el mismo sitio, en el mismo espacio? No. La colección del Santuario del Libro, de esos 1000 documentos que yo mencioné, nosotros tenemos 8. Ahora, los 8 que tenemos son más o menos el 25% de los rollos en el mundo, porque son de los documentos mejor preservados, más completos, y que sin duda, en algunos casos, como es el famosísimo rollo de Isaías, manuscrito A de la Cueva 1, que es la mayor joya cultural, espiritual que tiene el pueblo de Israel en la tierra. Como digo, a excepción que algún día encontremos, y me conformo con uno de los fragmentos de las tablas de Moisés, con uno. Sería estupendo. ¿Y los otros dónde están? Y después, la enorme mayoría están en posesión de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que es el nombre del Estado de Israel. ¿Y esto lo tienen en Jerusalén también? Esos están, sí. ¿Y los 8 dónde están? Están en el Santuario del Libro, en Jerusalén. Que se queda en Jerusalén también. Que forma parte, el Santuario del Libro es una sección del área de arqueología del Museo de Israel, que hace las veces de Museo Nacional. ¿Y hay algunos en el extranjero? Sí. ¿En calidad de préstamo a museos? No, tiene que ver con la historia de este descubrimiento. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de París hay unos 300 fragmentos, pero muy pequeños. En la época, como los franceses eran los que excavaban en Qumran, era la época que daban a veces regalos, ¿no? Se lleva un pedacito. Y se llevaron unos pedazos. Hay, por ejemplo, un coleccionista en Noruega, Martin Schoyen, que compró en el mercado negro de antigüedades algunos fragmentos de manuscritos. ¿Sí? Hay en algunas instituciones americanas que compraron también, pero hay que tener mucho cuidado porque desde el año 2000 empezaron a aparecer fragmentos en el mercado y que resultaron ser falsos. Así que siempre les digo a las personas o instituciones que si les ofrecen manuscritos, no compren. Me imagino, claro. Ahora, ¿qué han significado estos 30 años de su vida dedicados a guardián, exégeta, traductor? ¿Qué han significado? Bueno, en lo personal yo diría que es un verdadero sueño, ¿no? Haber tenido en mis manos, literalmente, uno de los tesoros espirituales de la humanidad, porque estos documentos realmente representan un parteaguas entre lo que creíamos conocer antes de los rollos y lo que hoy sabemos, que realmente revolucionó todo. Son rollos porque son realmente rollos, son ¿verdad? Literalmente rollos. Estamos hablando de pergaminos, papiros. Sí, pero por supuesto hoy ninguno de ellos está enrollado. Enrollados. Sí, yo nunca los vi, nunca los vamos a volver a ver así para preservar los documentos. Pero hasta hoy en día la tecnología del rollo es la que nosotros los judíos utilizamos en la lectura del Pentateuco de Moisés. La Torá en la sinagoga es un rollo, literalmente. Y en este sentido me permitieron estos documentos, en lo personal, crecer intelectualmente, porque obviamente es un campo que me obliga también a ampliar los conocimientos en lo que tiene que ver con el mundo grecorromano, con los orígenes del cristianismo, con el gnosticismo, con religiones antiguas del Oriente en general, y obviamente también conectándolo con la cultura material, como es la arqueología del mundo grecorromano, de Judea y específicamente de Qumran. Así que en ese sentido
es muy diferente al plan de vida que yo tenía cuando empecé mis estudios de antropología, pero como antes dijimos, uno propone y Dios dispone, ¿no? Es cierto. Ahora, Adolfo, ¿quiénes son los más interesados durante estos 30 años? ¿Gente de qué nacionalidades? Bueno, en investigar, en conocer más. Digamos así, uno de mis sorpresas cuando comencé a viajar, y obviamente por esta profesión también he tenido que viajar mucho, ¿no? En algunos casos llevando manuscritos a exhibiciones, en otras instalando exhibiciones, en otras difundiendo el tema, participando de eventos académicos, y descubrí que en general, para mi sorpresa, mucho más que los judíos, son los cristianos los que encuentran... Los más interesados. Muy interesados, muy interesados. Porque obviamente, primero porque son mucho más que los judíos. Así es. Dos, es porque siempre está el tema de lo que llamamos la búsqueda de Jesús histórico, ¿no? Claro. Es decir, más allá del testimonio de los evangelios, ¿cómo podemos argumentar estas otras pruebas documentales? Documentales sobre la existencia histórica de Jesús. Como dije, parecería ser que los rollos son irrelevantes porque no hacen ninguna mención, pero una vez explicándole a alguien le dije, miren, para que entiendan de qué lo que estoy hablando es que cuando ustedes oyen al cura párroco o al pastor diciendo Jesús dijo, obviamente no sabemos y no hay manera de saber si lo dijo o no lo dijo Jesús, pero hay una cosa que estoy seguro, no lo dijo en griego. Lo dijo en hebreo o en arameo. En arameo. Sí, y nosotros tenemos en los rollos del Mar Muerto más de 100.000 palabras en hebreo y arameo de hace 2000 años. Es como si nos hubiera llegado una grabación. Unas voces del más allá. De más allá. Y nos permiten entonces poder en algunos casos reconstruir el texto o la terminología utilizada por Jesús, en donde él juega con palabras, con ideas, con imágenes que hacen sentido en una lengua semítica, pero no mucho en griego. Y en ese sentido recuperamos de alguna manera la ipsima verba de Jesús. Es muy interesante. Ahora, estos manuscritos son un patrimonio del pueblo judío, por supuesto, pero también son un patrimonio de la humanidad. Bueno, es como decir, por ejemplo, si la Biblia hebrea es de los judíos. Bueno, es cierto, es la literatura nacional de los judíos, pero hace ya muchos siglos que dejó de ser solamente de los judíos. Lo mismo pasa en este caso con los rollos del Mar Muerto. Obviamente es un tesoro nacional. Como dije, la mayoría de estas obras están escritas en hebreo y arameo, lo que muestra realmente la continuidad religiosa, cultural, de la práctica, de las creencias, de las instituciones de los judíos. Pero como dije, es literatura religiosa y ya forma parte del acervo cultural de la humanidad. La mayor parte de libros que usted ha escrito están relacionados con los rollos del Mar Muerto. No. Digamos, he escrito, como dije, temas específicos, pero por mi formación académica, como dije, como antropólogo, historiador de las religiones, lo que me interesa son las grandes preguntas que los rollos del Mar Muerto también la tratan. Por ejemplo, uno de mis libros grandes que publiqué en España, lo llamé Del tabernáculo al templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo. Este proyecto comenzó, por ejemplo, desde el punto de vista museológico, con una exhibición que hice en el año 2003 en el museo sobre un rollo específico que tengo en la colección que se llama El rollo del templo. Es una obra que no la conocíamos. La copia que tenemos en el museo es de la época herodiana, siglo I antes de nuestra era o siglo I después. Probablemente el original viene del segundo siglo, de la época de los macabeos. Escrita en hebreo, por cierto, un hebreo muy bonito, lo que se llama escritura herodiana formal, que tiene como tema, como el título lo dice de la obra, el templo, un templo ideal, con un grupo que estaba en polémica con el templo de Jerusalén y con los sacerdotes de Jerusalén. Y entonces, en esa exhibición ya había presentado ese rollo, el rollo del templo, pero en un contexto más amplio, que era el tema del templo en el mundo grecorromano. Y el libro ya exploró desde las tradiciones más antiguas con el tabernáculo del desierto hasta la destrucción del templo de Jerusalén con los romanos.
O sea, que los libros son diversos, tratan de diferentes Sí, el temas. último libro que publiqué fue en el año 2020, académicamente hablando, ¿no? En el Colegio de México, en la serie prestigiosa Historia Mínima, que es Historia Mínima de los Judíos en la Antigüedad, donde presenté mi manera de ver y leer el judaísmo intertestamentario, que son unos 700 años de historia judía, desde el siglo VI antes de nuestra era hasta comienzo del siglo II de nuestra era. Y lo que le trae aquí al Ecuador también es un libro, ¿verdad? Es cierto. Cuéntenos un poco Sí. de lo que acaba de pasar. Sí. Bueno, la razón de mi visita se debe a un último libro, que aquí es algo particular, porque es un libro que se llama Curator, el legado de Adolfo Reutemann. Y no nació de mí la iniciativa. Fue cuando yo di el anuncio un año antes, que iba a dejar mi posición. Gente que me conocía, gente que seguía mis conferencias. Uno de ellos, este seguidor, don Raúl Arce del Salvador, se comunicó conmigo diciendo: ¿y qué va a pasar, Adolfo, en 10 años? Cuando la gente ya no recuerde lo que vos hiciste. ¿Qué testimonio va a quedar? Que puede servir de inspiración a los próximos curadores. Y así nació algo que en primer momento dije: yo no quiero nada para vanagloriarme. No, dijo, eso tiene que ser un libro inspiracional, en donde conté mi historia, donde conté sobre estrategias museológicas, donde hablé de mis investigaciones. Y este libro lo presenté oficialmente en México en abril. Y entonces, ahora de viaje por varios países. De recorrido. Sí, estoy aquí presente. Estuve para presentar el libro aquí en Ecuador, y próximamente viajo a la Feria Internacional del Libro en Costa Rica para hacer una presentación también del libro. Estaré en Chile, en Argentina, y un poco, otra vez, el único propósito mío es que más que mi persona, que vean sobre este tema. Y yo diría, a veces tengo siempre la esperanza que algún joven que ve que el éxito es el de los otros tuvieron suerte, que puedan encontrar inspiración en la historia de alguien que es igual que todos. No, como dije, no vengo de la realeza, es el fruto de muchos años de estudio y de sacrificio, y que alguien, si cree en su capacidad, por ahí puede lograr algo parecido. Eso es inspirador ya de por sí. Adolfo, ¿y cuáles son los planes a futuro? Bueno, el futuro originalmente... Incierto como es, y más ahora, ¿verdad? Bueno, pero lo que puedo decir es que ahora estoy mucho más ocupado de lo que estaba antes. Hace poco me nombraron director académico de una nueva facultad de estudios hebraicos en la Universidad Teológica de Georgia. Soy director académico de otro instituto online, Instituto Shalem. Y la verdad es que parecería ser que todos están muy preocupados por qué voy a hacer en el tiempo libre. O sea, que hay que ocupar su tiempo, ¿verdad? Tal cual. Y seguir dando conferencias, sí, y presentando libros. Y precisamente uno de los proyectos que tiene mucho que ver con esta visita es que comenzamos a trabajar con la Fundación de los Pueblos de América en un proyecto de un primer Congreso Internacional de Historia de las Religiones, que va a tener como objetivo, y creo que en este caso es muy original el proyecto, son las religiones andinas, leídas o estudiadas a la luz de las religiones antiguas. Pero, qué interesante. Pero la idea es justamente ver aquí, poner en el centro la enorme originalidad de las religiones andinas, y qué mejor lugar que hacerlo aquí en el Ecuador, cuando pensamos que como parte de las sesiones académicas podamos finalizar en la mitad del mundo. Umbilicus mundus, como decía Humberto Eco, ¿verdad? Refiriéndose precisamente al Ecuador. Tal cual. Interesantísimo. Bien, gracias, Adolfo, por habernos destinado todo este tiempo. Sabemos que es escaso y de verdad se lo agradecemos. Muchísimas gracias por la invitación. Y amigos, con ustedes seguimos luego de una pausa.